desnaturalización de las proteínas, lo cual hace una lisis posterior. Sí. Cuando digo lisis, siempre me voy a referir a muerte, ¿ya? De las bacterias. Ahora, aquí les puse allá. Ay, miren, se los dejé escrito. ¿Qué es un antígeno? Siempre se van a acordar, un antígeno es la sustancia extraña, ¿ya? ¿Cómo se van a dar cuenta el sistema inmune o el sistema inmunológico? ¿Cómo se dará cuenta que es una molécula extraña? Porque normalmente los antígenos, los virus o todos, tienen como receptores en la superficie, ¿ya? Que ellos mismos como se dice, es como que los captan y los fichan y dicen, ese no es como se dice, un ser vivo común de aquí del cuerpo humano, sino que es un agente extraño. Entonces yo cuando digo antígeno, es una molécula o sustancia que puede ser reconocida por ¿cuál? Por el sistema inmune. Ya siempre va a ser reconocida por el sistema inmune. Como extraña o no. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a desencadenar una respuesta inmune. ¿Ya? ¿Y qué es el anticuerpo? Es al revés. ¿Ya? Cuando digan anticuerpo, yo voy a decir, es unas proteínas especializadas del sistema inmune. Pero ¿cómo yo voy a obtener estas proteínas? ¿Por quiénes son producidos? Por los linfocitos B. ¿Ya? Pero siempre estos linfocitos B se van a activar cuando haya la presencia de un antígeno. Si no hay la presencia de un antígeno, ellos no van a activarse, ya no van a formar estas proteínas. Ya por eso es bien importante saber quiénes crean los anticuerpos, que son los linfocitos B. ¿Ya? Cuando siempre se va a crear así. Ahora, cuando dice inmunidad humoral, yo me refiero, ¿a qué me refiero? Así, por ejemplo, también les puede poner la doctora, ya de rellenar. Ya cuando ustedes tienen que decir qué tipo de células blancas están en la inmunidad humoral. Cuando digo inmunidad humoral, siempre me voy a referir a la reacción antígeno anticuerpo. ¿Saben qué? Puede haber un momento en que la doctora no les ponga así, como que antígeno o que es anticuerpo, sino que les ponga AG, que es el antígeno, y al anticuerpo le ponga AC, que es lo mismo. Y en la inmunidad celular, allá, antes que me olvide, ¿qué linfocito era el que entonces aquí va a estar? Cuando hay la reacción anticuerpo, ¿qué linfocito es el que actúa aquí? B. Ya, linfocito B. Y cuando digo inmunidad celular, ¿será lo mismo? Son los linfocitos T. Ya. Así tienen que responder. Ya. Esto de aquí, como les dije, esto siempre va a entrar. ¿Saben qué? Si no les entra eso, les va a preguntar, digamos, ¿qué es inmunidad adquirida? O qué es inmunidad, o les va a preguntar, tengo, por ejemplo, les puede decir así, tengo un paciente que acaba de adquirir su vacuna contra el tétanos. ¿Qué tipo de inmunidad va a adquirir? ¿Qué tipo de inmunidad creen que va a tener? Es vacuna contra el tétano. Artificial. Ahí está. Pero ustedes no tienen que ponerle solo artificial. Tienen que ponerle inmunidad adquirida, activa, artificial. Ya, o sea, tienen que ponerle todo completo. Ya, porque si solo le ponen artificial, ella va a decir, pero también hay artificial de la pastilla, que puede ser la seroterapia. Pero ¿será lo mismo? No, es porque para ambas hay artificial. Hay natural como artificial.
¿ya? Pero las vacunas solo vienen de la activa, no viene de la pasiva. Ya, ahora les quería mostrar. Podía, ay, no lo suba tanto. Ay, perdón. Igual se los voy a pasar. Pero no por el grupo de la doctora, ¿no? Ahí no, me cuelga. O sea, esto es como un Una ayuda a resumen memoria. de tanto ver. Bueno, ahí. Yo me quedé ahí. Net. Por Otra cosita. Esto se lo saben. Es esto. Ya. Les iba a decir, la clasificación de Spaulding, ¿se acuerdan? ¿Recuerdas? La clasificación de Spaulding para para una esterilización. Ya, por lo general, digamos, la doctora puede poner, se podría decir, varios nombres diferentes, pero como se dice aquí, son 3. Cuando les diga Spaulding, ustedes dicen crítico, semicrítico, porque aquí lo que ustedes van a ver qué tipo de material es crítico, semicrítico y no crítico. ¿Cuál creen que sería crítico? Los materiales que están infectados. Claro, pero hay, por ejemplo, aquí podemos poner los materiales del quirófano, porque son los que van a ir directo con fluidos corporales, sangre, como se dice, sea lo que sea, materiales del quirófano, ¿ya? Y cuando digo semicrítico puede ser materiales, como se dice, que también, o sea, necesitan cierta esterilidad, ¿ya? Cierta esterilidad. Van a necesitar sí o sí ser estériles, pero no siempre, o sea, no tanta, como se dice, no ser tan estrictos como estos materiales de aquí, ¿ya? Pero sí necesitan tener esterilidad porque aún así, por ejemplo, será un material semicrítico por ejemplo, mi aguja para obtener sangre, mi jeringa de 5 ml, ¿será un material semicrítico? Sí entra, ya, por si acaso entra. Es un ejemplo, ustedes tienen que pensar. Si yo necesito una esterilidad 100% para una cirugía, ¿necesito esterilizar yo sí o sí mis materiales del quirófano? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un paciente, literalmente vamos a abrirlo, vamos a utilizar esos materiales. Y si estos materiales no están bien esterilizados, ¿qué puede pasar? Puede llegar el paciente a tener una sepsis, una septicemia, como se dice, o puede llegar a contraer enfermedades, como se dice, que ni siquiera él tenía, pero las obtuvo gracias a que el quirófano no estaba bien esterilizado. ¿Ya? Pero cuando digo semicrítico me voy a referir a que, por ejemplo, si necesitan esterilidad, por ejemplo, ustedes necesitan en el laboratorio utilizar, tener todas sus medidas de bioseguridad y también necesitan utilizar para hacer sus medios de cultivo, cierta esterilidad necesita tener sus cajas Petri vacías. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen, como se dice, utilizan las típicas cajas Petri sin esterilizar, no les va a salir su medio de cultivo. O tal vez les va a salir, pero contaminado. ¿Ya? Y cuando digo no crítico, es que son como, por ejemplo, materiales que no necesito que sean estériles. Ya, como por ejemplo, a ver, ¿cuál sería un material que podría yo utilizar
que no sea sí o sí estéril. ¿Los guantes? Sí, podría ser los guantes porque eso es como una barrera de protección para usted, ¿ya? Porque se supone que ustedes también ya tienen parte de flora microbiana. Entonces ustedes quieren cuidar lo que van a hacer, ¿ya? Por eso esto es bien importante que... Ahora, otra cosita más antes de que termine todo era esto de aquí. Esto ustedes lo hicieron en laboratorio, ¿ya? Pero no está por demás de que uno se los explique, ¿no? Que siempre antes de, cuando vamos a hacer el proceso de esterilización, primero siempre empiezo con una limpieza y descontaminación, ¿ya? Inspección, sí, pero cuando yo voy a empezar a esterilizar y a inactivar mis medios de cultivo, o sea, contaminados, ¿qué es lo que hago? Debo limpiar y descontaminar, inspeccionar que todo esté correctamente y recién empiezo a preparar ya mis medios de cultivo ya listos para empaquetar y volver a esterilizar. Ya una vez esterilizado, yo que digo, puedo almacenar. Es lo mismo que hicieron con acondicionamiento de material de vidrio de la práctica 3. Ya, ese mismo proceso ustedes tienen que, si es que la doctora llega a preguntar este tema, ya, si no les pregunta, mejor como se dice, pero tienen que explicarlo bien porque se supone que ya lo vieron en el laboratorio. Ya, este de aquí es bien importante. ¿Alguna duda que tengan de algún tema para que ahorita lo aclaremos? Ya, algo que les iba a decir. Aquí les voy a escribir. Si han visto sus diapositivas en el tema 4, que es microbiota humana, hay unos datos que son parecidos, ¿ya? Que tenemos dos tipos de microbiota. Que está la microbiota habitual y está la transitoria. Pero, ¿cuál es la diferencia? Esta habitual tiene también otros nombres, que es la residente, o también tiene el nombre de nativa. Cualquiera de esos de los que le pregunte es lo mismo. Ya cuando diga transitoria o diga nativa, residente y habitual, eso es lo mismo, ¿ya? Transitoria es otra. Una es habitual o todos esos otros nombres que tiene y otra es transitoria. ¿Por qué? Porque la doctora les puede poner, digamos que yo les explico de la habitual, ¿ya? Este es el concepto que yo uso. La otra auxiliar utiliza la nativa y la doctora utiliza la residente. Entonces, ustedes pueden llegar a chiparse porque al momento del examen ven esa pregunta y no le van a entender. Van a decir, ¿y de dónde sacó esta palabra, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta de aquí? ¿Dónde está? Había otra pregunta que tenía casi, o sea, la misma diferencia de palabras, ¿ya? Por eso es que es bien importante que ustedes sepan las diferencias entre esas de ahí, ya entre esos nombres. Ahora, cuando yo digo ¿cómo se llama esto? Microbiota y microbioma, ¿será lo mismo? Microbiota y microbioma siempre lo pregunta ella, porque creo que en su diapositiva los pone juntas. Ya, por lo general la microbiota es lo que me dijeron al principio, ya.
son microorganismos, o bueno, es un conjunto de microorganismos, ¿ya? En un cuerpo sano, ¿ya? O en ciertas partes específicas del cuerpo humano sano. Pero si digo microbioma, ¿será que yo me refiero a un lugar o a un hábitat? Cuando digo microbioma me voy a referir siempre al hábitat, ¿ya? Microbioma, que es hábitat. ¿Hábitat de qué? ¿Dónde se encontrarán? Donde yo encontraré a los microorganismos. Ya, pero en sí, esto es en ciertos lugares, porque ¿saben cuántos tipos ¿sabe cuáles son los sitios estériles del cuerpo humano y los sitios colonizados con sus bacterias que son parte de la flora normal? Creo que ese cuadrito lo tiene la doctora. Ya, siempre deben de diferencias, o tal vez les diga o les pregunte, ¿qué sitios del cuerpo humano yo encuentro, o no, qué sitios del cuerpo humano son estériles? Cuando ustedes vean eso, tienen que responder, bueno, tienen que pensar para empezar, para no responder cosas que no son. Cuando yo digo sitios estériles, siempre me voy a referir, por ejemplo, a lugares donde no puede haber colonización de bacterias. Ya, porque es muy diferente sitios estériles que sitios colonizados. Ya, es muy diferente. Ya, cuando digo sitios estériles, yo me voy a referir siempre a la pleura, a las meninges, pleura, meninges. Puede ser el sistema circulatorio porque se supone que la sangre es estéril. Circulatorio. Y aparte, el pericardio, o tal vez también el peritoneo. Así, la doctora les puede decir, ponga ejemplos, ¿cuáles son los sitios estériles del cuerpo humano? Ya, porque no todos como se dice, no todas las partes del cuerpo contienen microbiota, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían los sitios colonizados? Que eso es lo que la doctora harto pregunta. Siempre he visto que pregunta cuáles son las partes que yo tengo flora normal, dice, o microbiota normal. ¿El intestino? Y no es uno. El intestino puede ser el delgado o el intestino grueso. O digo también el intestino grueso, perdón. Intestino delgado, intestino grueso. ¿Cuál más? ¿Sabe qué tipo de bacteria yo puedo encontrar en el intestino grueso o intestino delgado? Ya. ¿Escherichia coli? Sí, esa es una, por ejemplo, que sí está. ¿Ya? Y cuando hay un desbalance, entonces ahí es lo que les dije hace rato. Ocurre una disbiosis, o bueno, se llama disbiosis cuando ocurre un desbalance en la flora o en la microbiota intestinal. ¿Qué más? El Staphylococcus aureus, ¿dónde yo lo encontraré? La otra no les dijo que lo encuentran en la nariz, o en las mucosas de las orejas, o en las manos.
Piel y mucosas. Piel y mucosa. ¿En dónde más yo encontraré? ¿Será que la parte íntima de la mujer tendrá flora normal o No, microbiota normal? ¿Por qué no? porque habita ahí hongo como el hongo cándido. ¿Y eso no será flora normal? Porque tiene el pH elevado, igual la vagina. Cuando yo tengo un honguito, una bacteria, ahí, como se dice, porque el hongo, por ejemplo, sí es parte de nuestra flora. Es como si es uno de los microorganismos partes de la flora. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Será la, en este caso, la vagina, será un sitio colonizado o no será? Sí. Sí. Sí, Entonces, ahí yo sí. la agrego, ¿ya? También. Ahora, les voy a preguntar algo que todo siempre es como que sí y no. ¿El estómago tendrá alguna bacteria? ¿Tendrá flora normal o no tendrá? ¿Qué es lo que la mayoría de los doctores o cuál es el que causa gastritis? ¿Qué bacteria causa gastritis? Bueno, no siempre. Helicobacter pylori. ¿Helicobacter pylori? ¿Quién dijo eso? Sí, puede entrar la Helicobacter pylori. Pero ¿por qué dicen que ella se activa? Porque nosotros todos tenemos helicobacter. Nadie se salva de tener helicobacter. Pero, como dicen algunos doctores, está durmiendo. Como se dice, no molesta a nadie. ¿Cuándo es que ella molesta? Cuando ocurre un desbalance del pH del estómago. ¿Ya? Cuando hay eso por mala alimentación o consumen mucho en sí es más por mala alimentación, es que ocurre un desbalance, ¿ya? O puede ser mucho alcohol, como dicen otros, ¿ya? Eso puede llegar a activarse, ¿ya? Porque, como dicen, es flora normal del estómago, pero está ahí tranquila, nadie la molesta, pero cuando ustedes comen mal, no se alimentan bien, comen, como se dice, de la doñita de donde vieron rico, ella puede llegar a despertar. ¿Por qué? Porque ocurre un desbalance de su pH, de su estómago, ¿ya? Entonces sí podría ser parte, pero si no están tan seguros de ponerla, no la pongan, pero sí forma parte, ¿ya? Pero en sí solo tiene a una bacteria, ¿ya? Preguntas, chicos, para terminar. Mm. Del tema número 2 no va a entrar mucho. Entra, normalmente. Normalmente del tema 2 tal vez les pregunte a ver qué les puede preguntar del tema 2. Puede ser que les pregunte cuáles son las partes principales de una bacteria. ¿Saben? ¿Saben las diferencias entre bacteria aerobia, anaerobia, aerobia facultativa o microaerófila? Eso es lo que ella normalmente pregunta. ¿Ya? De la 2, digamos, esto es lo mucho, bueno, a lo mucho veo de que pregunta así 2, 3 preguntitas, digamos. Sí, una pregunta. ¿Sí? En sí, ¿cuántas preguntas serían? Disculpe, usted que ha visto modelos y todo eso, ¿cuántas preguntas en total serían? Buena pregunta. Saben que normalmente yo he visto, y cuando yo di examen, eran 30 o 35. No me acuerdo bien. A ver. Creo que eran 35. Sí, 35. O sea que tienen para
Saben que tienen que aprovechar ustedes este examen, la verdad. Porque solo son 6 temas. No va a entrar mucho. En mi año yo me acuerdo de hasta el tema 9 o 10, creo. Pero 10 Streptococcus más. Y ahorita pues no, ustedes no están ni en el 7, creo. Porque la doctora parece que no tuvo tiempo de avanzar o qué habrá pasado. Pero por lo general entran así. ¿Saben qué? Yo creo que ella puede mezclarse el examen. Puede ponerle de inciso o de escribir así preguntas abiertas. Ya, pero por lo general siempre es ambos. Pero si está enojada, si la pillaron en un mal día, no duden que les va a preguntar, o sea, que va a poner preguntas abiertas. Esperemos que esté feliz. Ya. Así es nomás, chicos. Solo es estudiar. Bien. Yo les digo algo, si ustedes han hecho sus esquemas, tranquilamente van a pasarle la materia, porque el que hace sus esquemas aprueba. Yo le digo así, yo no la sufrí tanto porque yo hacía esquemas. Ella dice, no, o sea, tal vez ustedes lo vean como que aburrido hacer los esquemas, porque la mayoría no le gustaba hacer, pero es una forma de estudiar que a uno lo obliga. Pero no sean como otros, ¿no? Que copien el esquema del amigo, del otro amigo, que no sé qué. Ya, chicos, con esto yo me despido. Tengo tarea que hacer, Gracias, Ausi. varias cosas que hacer. Y Gracias, mañana Ausi. hay laboratorio normal, por si acaso. Sí, ya dijo la doctora. Sí, hay normal, pero de aquí cuando ¿Qué no pasa en clases ahí? su laboratorio del martes, no sé qué fecha aún es. Creo que es fecha 12, se les va a cancelar porque creo que dan examen de bioquímica, ¿no? Creo que sí. Yo les A ver. aviso con tiempo de que, no para que estudien tranquilos. ¿Ya? Ver. Ya, chicos. El 12 de mayo. Cualquier Gracias, duda, Ausi. cualquier duda me dicen mañana, ¿ya? Mañana antes de que sea. Ay, oigan, yo tengo examen, ¿ven? Ay, no, ¿De qué materia? no de bioquímica, ¿eh? Metabolismo 12. Ausi, lo que llevamos de